Gracias al señor Roger Celi, como lo dijo mi querida Raicita, coordinador del Observatorio Legislativo de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo. En este inicio de semana, gracias por acompañarnos. También el saludo de Marisol Castillo, quien les habla, Rodrigo Iguaznia. Muy buenos días. Muy buenos días, Rodrigo, y un saludo para su distinguida audiencia. Importante conocer, ¿no? Ustedes que siempre están tomando el pulso a la Asamblea Nacional y lo han hecho durante toda su gestión. Para el Observatorio Legislativo, ¿cuál es la expectativa sobre la conformación de esta nueva Asamblea Nacional? Aunque no sabemos el día en que se va a posesionar, pero bueno, seguramente ya los virtuales ganadores deben estar planificando qué hacer. ¿Cuál es la expectativa que tienen como observatorio? Bueno, nosotros respecto de la conformación, pues evidentemente evaluamos las cifras. No más allá de eso, las cifras nos dicen que son más de 10 organizaciones políticas presentes en el Parlamento y estos deberán aliarse, digamos, para conformar bancadas, por ejemplo, o bloques parlamentarios. Ahí es importante señalar que en los últimos periodos legislativos no se han conformado bloques, solo bancadas. ¿Cuál es la diferencia? Una bancada, pues, por supuesto, se conforma de 14 legisladores al menos, afines ideológicamente. Es distinto un bloque en donde bancadas, posiblemente con alguna afinidad ideológica, pero con más diferencias, logran juntarse para sacar determinado tema. Entonces pongo esta consideración sobre la mesa para quienes nos escuchan, para llamar la atención un poco a las organizaciones políticas a mirar un poco más allá de los números de los votos, hacia mirar a los temas importantes que necesitan consensos para el país. Entonces, nosotros pensamos que podría ser esta legislatura una oportunidad para comenzar a generar bloques parlamentarios que abanderen determinados temas, ¿no? Señor Celi, ahora con los últimos resultados electorales, ¿se vislumbra un nuevo parlamento fragmentado al igual que el 2021? Hoy en día hay un parlamento diverso. Ese es el espíritu del método de asignación de escaños, el método de Webster y la lista cerrada, es que haya diversidad, que haya organizaciones políticas minoritarias que también estén presentes. Hoy en día, pero cuando ya se conforme la legislatura posiblemente pase lo que usted dice, que hay un parlamento fragmentado, atomizado, difícilmente gobernable y sobre todo que las decisiones se tomen con base en mayorías móviles, que es lo que pasó en la última legislatura. Por eso decía como primer punto, quizá hoy en día, que tienen más o menos 2 meses, digamos que se le ha dado el Consejo Nacional Electoral para que todo el tema del exterior se resuelva, tienen este tiempo para buscar acuerdos, alianzas que no estén sujetas a intereses políticos partidistas, que es lo que pasó en la última legislatura, sino en intereses colectivos generales, que quizá logren que estos acuerdos duren más, porque usted recordará, Rodrigo y Marisol, que estos acuerdos parlamentarios son muy efímeros. Vimos en el 2021 que el acuerdo parlamentario solo fue para elegir autoridades y luego esto se rompió y todo de nuevo se reconformó. Entonces, hoy en día una asamblea diversa, mañana posiblemente una asamblea fragmentada, si es que no se logran acuerdos. Ahora también para llevar el destino de esta nueva asamblea dependerá de quién la conduce. En este contexto, señor Celi, ¿cuál debe ser el perfil del nuevo presidente de la función legislativa, al menos para este corto tiempo o periodo? Bueno, el presidente de la legislatura, a diferencia de lo que ocurría antes de las reformas de la ley orgánica de la función legislativa de 2020, tiene que trazar un camino consensuado. La normativa establece, la ley orgánica de la función legislativa, que el presidente debe elaborar una agenda parlamentaria en conjunto con los presidentes de las comisiones especializadas permanentes, así como las bancadas, y esa agenda parlamentaria deberá ser trabajada. Podrían presentarse nuevos temas, pero toda la asamblea debería trabajar conforme a esa agenda y esta deberá ser evaluada semestralmente. Entonces, este camino que da la ley orgánica de la función legislativa busca que la Asamblea Nacional siempre entregue resultados a la ciudadanía, más allá de lo que puedan hacer políticamente. Entonces, quien llegue a la presidencia de la legislatura deberá pues lograr tener una herramienta viable, consensuada, que perdure en el tiempo.
y que le permita generar esto que todos queremos, ¿no? Que haya mayor producción legislativa en beneficio de la ciudadanía. Ahora, si nos ponemos a revisar cuáles son los otros roles del presidente de la legislatura, pues son roles mucho más políticos, mucho más complejos. Está, por ejemplo, el trámite de los juicios políticos. Hay pasos en el proceso de juicio político que dependen mucho del presidente de la legislatura. Le pongo un caso muy sencillo, sin querer ahondar mucho en este tema. ¿Qué pasa si la legislatura decide o quiere o promueve continuar el juicio político en contra del hoy presidente Guillermo Lasso? Pues recae mucho en la decisión del presidente de la legislatura el continuar o no, porque es quien pone la agenda en el pleno de la legislatura. Obviamente hay la posibilidad de que los legisladores hagan cambios de orden del día y demás, pero, insisto, el rol del presidente de la legislatura es mucho más político. Conjuntamente con el CAL, ¿verdad? Efectivamente, con el CAL, pero finalmente quien propone la agenda no es el CAL, sino es el presidente de la legislatura. Entonces, ojo con ese cargo, ¿no? Es clave para lo que va a pasar en los próximos días en el país. Y que no se dé al menos un perfil de que sea prácticamente que tienda puentes, porque el tiempo hay que aprovechar al máximo. No estamos hablando de una asamblea de 4 años, sino simplemente de año y medio. Efectivamente, yo coincido con usted, debe ser un perfil que genere menor resistencia para las distintas organizaciones políticas, un perfil que pueda sentarse a conversar con todos los sectores y que pueda agrupar estas demandas pues en una agenda parlamentaria. Simplemente eso. Ahora, pues difícilmente el presidente de la legislatura va a estar alejado de la política. Todos creemos que esta asamblea es de año y medio, pero pienso yo que al tener legisladores nuevos, quizá quienes van a conformar esta legislatura estén ya pensando en 2025. Entonces posiblemente no deberíamos pensar exclusivamente en una agenda cortoplacista, sino una agenda a mediano plazo, que pueda, como usted bien dice, quizá abordar temas que pueden ser tramitados en 4 años, considerando que volveremos a elecciones y que, por ejemplo, estimado Rodrigo, y es un dato importante, más del 50% de quienes se lanzaron a la reelección pues llegaron a la legislatura. Entonces posiblemente ese fenómeno se podría repetir. Finalmente señalar que el país también necesita una mirada más a largo plazo. Quizá el país no se acaba en un año y medio, los problemas van a seguir existiendo y las normativas, usted conoce y podemos dar un dato ahí también, no demoran un año y medio. En promedio, para aprobarse una normativa se demora entre 2 años y 3 años de la realidad, ¿no? La ley establece 1 año, 2 meses, 1 año y medio, pero la realidad pues dista mucho de lo que dice la ley. 8 de la mañana, 10 minutos, 8:10 minutos, dialogando con el señor Roger Celi. Él es coordinador del Observatorio Legislativo de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo. Ahora, tal como están las cosas, ¿cree usted que esta nueva Asamblea de Gobernabilidad, al nuevo mandatario, sería electo el próximo 15 de octubre? Bueno, hay afortunadamente ya 2 casos a analizar, ya no podemos especular con diversos escenarios, como lo era en la primera vuelta. Creo que hay 2 escenarios, ¿no? El escenario en el cual gana Luisa González y tiene un bloque muy importante de más de 50 legisladores, que le faltaría alrededor de 20 votos, para generar lo mínimo que es aprobar leyes. Y en ese sentido, pues, existe una dificultad para ver con quién podría aliarse, además del Movimiento Amigo, que tiene un legislador, con quién podría aliarse la Revolución Ciudadana para generar esos 70 votos. Posiblemente el aliado que vimos en la última legislatura, que fue el PSC, podría repetirse, aunque el PSC ya ha mencionado su apoyo a Daniel Noboa. Entonces, si bien es cierto, la Revolución Ciudadana tiene un número importante de legisladores, es difícil ver con quién podría aliarse. Esa es la reflexión. Por tanto, complicada la gobernabilidad en el caso de que gane Luisa González. También, como usted bien ha señalado, deberá tender puentes. Pero no sé si esos puentes tendrán puerta abierta al otro lado, con las otras organizaciones políticas.
Ahora, considera usted que la clase política aprendió algo, al menos de esto de la muerte cruzada? Porque ya sabemos la situación que se dio, la pugna, esta relación tirante, ejecutivo-legislativo. ¿Cree que esta muerte cruzada ha dejado o le ha enseñado algo a la clase política y a aquellos que se lanzaron para una reelección y que regresan a la Asamblea Nacional, y lo propio para aquellos que postularon a sus candidatos y que hoy estarán ocupando una curul en la Asamblea? Por supuesto, la muerte cruzada creo que más allá de la clase política nos dejó lecciones a todos y todas en el país, y más a la clase política, por supuesto, en primer lugar, porque yo difícilmente pienso o proyecto que volverá a repetirse un escenario de pugna de poderes de ese nivel, porque, y en segundo lugar, la ciudadanía no se vio beneficiada específicamente con esta decisión. Entonces, si bien es una válvula de escape, es una válvula de escape que no debería ser aplicada constantemente en el país porque genera inestabilidad. Entonces, pienso que la clase política hoy en día, en la próxima legislatura, entiendo yo, no va a ser de confrontación, obviamente sí de fiscalización, porque ese es el rol de la legislatura, pero no a nivel confrontación, como lo fue el anterior periodo legislativo. Y en ese sentido, pues si es que gana Daniel Noboa, como estábamos comentando, que es el segundo escenario, o digamos como el primero, el segundo, no importa el orden, en el caso de que gane Daniel Noboa, pues quizá los puentes podrían tenderse de una mejor forma, o sea, le podría ir mejor a Daniel Noboa en el sentido de que hoy estamos viviendo una asamblea de centro derecha, porque, estimados ciudadanos y Rodrigo, la salida de Pachacuti y de la izquierda democrática hace que ingresen organizaciones del centro derecha, al menos que se ubican en ese espectro, como Construye, por ejemplo, como el ascenso a 8 legisladores de Suma Avanza. Entonces, si tú ves la asamblea anterior, pues se puede vislumbrar que es una asamblea de más centro-izquierda. 90 curules nosotros contamos que se ubicarían en el espectro del centro-izquierda en la legislatura 2021. Hoy en día son 60-60, más los otros que no se definen, no están en ningún lado, según ellos, pero hoy en día hay 60 votos, quiero decir, Rodrigo, que podrían estar siendo organizados, digamos, en el caso de que gane Daniel Noboa, que podría ser un poco más de lo que podría alcanzar la Revolución Ciudadana. Y finalmente, ese es el dato preocupante, si ustedes van contando los apoyos que se van mencionando en estas preliminares a la segunda vuelta, pues existen todavía más de 50 votos sueltos que no han mencionado a quién van a apoyar expresamente, digamos, con claridad y transparencia. Entonces, compleja la situación al respecto de la Asamblea Nacional. Volvemos a repetir un escenario en el cual nadie tiene mayoría, todos son minoría y todos necesitan consensos para lograr gobernabilidad. Si no logran consensos, podría repetirse el escenario de Guillermo Lazo. Señor Celia, yendo al trabajo legislativo, ¿cómo debe ser aprovechado este corto tiempo, este tiempo de transición en la Asamblea? ¿Qué hay que priorizar a su criterio? Bueno, más allá del criterio personal, nosotros hemos analizado lo que quedó pendiente en la agenda parlamentaria y las oportunidades. Yo siempre digo en algunos medios de comunicación que esta legislatura tiene oportunidades de gol. ¿Por qué? Porque los temas ya están muy avanzados, estimado Rodrigo, quienes me escuchan. Por ejemplo, tenemos las reformas en contratación pública que están ya en segundo debate. Lo propio de las reformas del IES, reformas laborales, gestión de riesgos, niñez de adolescencia, turismo, agricultura, minería, el COTAC, incluso el tema de pensiones vitalicias que nadie lo quiso topar, en donde se buscaba que se deje de pagar pensiones vitalicias a exmandatarios sentenciados por casos de corrupción. Y nada, o sea, hay temas que ya están listos para ser votados. Existen 22 cuerpos normativos ya con informe para segundo debate. Más de 100 proyectos de ley que cuentan con informe para segundo debate, pero obviamente se votan en conjunto, digamos. Y la Asamblea Nacional también podría enviar 3 normativas directamente al registro oficial sin pasar por el presidente de la República, considerando de nuevo que tienen menos de 1 año y 6 meses. Considerando este tema de que no sabemos cuándo se está la Asamblea sin ser cierto. Entonces, tenemos, por ejemplo, el Código de la Salud, que fue vetado por el presidente Lenín Moreno totalmente y que ya pasó el año de la objeción y que la Asamblea solo debe reunirse, lograr los votos, 92,
y enviar al registro oficial. La ley de la Contraloría General del Estado, que también fue vetada totalmente y que busca evitar la sucesión por varias subrogaciones del Contralor General del Estado, también puede enviarse directamente al registro oficial sin necesidad de pasar por el presidente o presidenta, y la derogatoria de la ley de apoyo humanitario, que también fue vetada totalmente y que ya pasó el año. Entonces, varios temas importantes que están listos para ser aprobados y entregar leyes. Evidentemente los legisladores quizá presenten proyectos de ley, pero deben considerar dos cosas. En primer lugar, que el aprobarse una ley se demora más de un año, mucho más del año 6 meses, y que necesitan mucho impulso político para aprobarlas, ¿no? Entonces, esas son las reflexiones. Deben construir una agenda parlamentaria. Ojalá escuchen a todos los sectores involucrados en estos temas, ¿no? Bueno, si tienen proyectos que lancen para el 2025, porque hay que aprovechar al máximo, al menos este corto tiempo, y priorizar prácticamente todas las leyes y ponerse a la altura de las demandas del pueblo ecuatoriano, tomando como referente que por qué tuvo que ser cesado, prácticamente porque había un hartazgo, digamos, de la ciudadanía a la función legislativa. Muchas gracias al señor Roger Celi, él es coordinador del Observatorio Legislativo de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo.